Sin más preámbulos, ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Gabriel Bernardelo con su conferencia inaugural titulada Un naturalista en el siglo XXI. Adelante, Gabriel. Bueno, estoy compartiendo. Hola, ¿estoy Sí, compartiendo? sí, ¿Se escucha Gabriel. bien? Bueno, disculpen, pero son cosas que uno no sabe si está, dónde está. Está todo en Bueno, orden. bueno, Mariana, enormemente agradecido por tu presentación. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Botánica, a la Comisión Organizadora Local por dispensarme este honor de dar esto que, bueno, se llama conferencia, pero en realidad no va a ser una conferencia. Desde el punto de vista etimológico, esto que voy a dar es un discurso. Tiene que ver con correr por distintas direcciones, con discurrir. Según el diccionario, un discurso es una serie de frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Y justamente voy a discutir el desafío de ser un naturalista en el siglo XXI, compartiendo con ustedes algunos pensamientos y sentimientos. Obviamente que el naturalista soy yo, pero voy a anteponer la profesión a mí yo, aunque inevitablemente voy a hablar de mi experiencia. Voy a empezar con una frase de Miguel Ángel, que me parece de una profundidad tremenda con la simpleza que tiene. Dice Miguel Ángel, no me creo ni más ni menos que nadie, pero sí diferente. ¿Cuántas cosas están dichas en estas pocas palabras? Sí, todos somos iguales, pero en esa igualdad no hay nadie que esté por encima o por debajo del otro. Y al mismo tiempo, somos todos diferentes. Esto viene a cuento porque los naturalistas hoy en día estamos afuera de la ciencia de vanguardia y en una medida somos también una especie en peligro de extinción. Pero somos parte de la diversidad humana y nuestros datos son muy necesarios, como ustedes saben, ante la implacable destrucción de los ambientes naturales que lleva a cabo la humanidad. Entonces, he organizado este discurso en forma de palabras clave. La primera sería como hablar un poquito de la tensión que por lo menos yo veo entre las palabras naturaleza y biodiversidad. Naturalista, obvio, viene de naturaleza y naturaleza no hay que explicarle a nadie lo que implica. Es una palabra integradora de la tierra con todos los seres vivos, ¿cierto? Ahora, biodiversidad es una palabra moderna, es una palabra preciosa en un sentido, pero si uno lo mira, no deja de ser una entelequia, porque los seres vivos no forman un conjunto aparte de lo que es la Tierra. No hay seres vivos si no hay valles, si no hay montañas, si no hay mares, si no hay desiertos, etc. Entonces, con todo lo linda que es la palabra, tiene para mí ese problema de ser como algo fuera de lo que es la Tierra. Al mismo tiempo, cuando hablamos de biodiversidad también hablamos de jerarquías, entonces se complica un poquito la cosa. Desde luego que en la biodiversidad quienes priman son los animales y ni siquiera los animales, son los vertebrados. De ahí para abajo, bueno, cada vez son menos importantes o menos conocidos o se los aprecia menos. Sí, las plantas porque son muchas y están por todos lados, pero para la gente son algo verde que punto. Y de ahí las briófitas, los hongos, las algas, las bacterias, cuanto más pequeño es el ser, menos importante es. Entonces, cuando decimos naturaleza es todo, lo que se ve, lo que no se ve. Y es la tierra con los seres vivos. La palabra naturalista es una palabra vieja encima, data del siglo XVI y todos la asociamos con Linneo. Entonces, cuando vos decís que sos un naturalista, te enchufan la peluca directamente. Pero bueno, hoy lucimos o lucíamos cuando éramos jóvenes de esta manera y también tenemos el orgullo de decir que somos naturalistas.
Voy a decir brevemente unas palabras sobre cómo uno se gesta naturalista y en particular en mi caso y en el de todos ustedes seguramente, cómo se gesta botánico. Yo nací en Cosquín, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, que seguramente todos conocen. Es una ciudad chiquita, preciosa, que tiene el bosque chaqueño serrano a mano. Entonces, nacer ahí a mediados de los 50 fue una fiesta porque teníamos libertad de internarnos en las sierras, dormir la siesta, bañarnos en el río y descubrir cada bicho, cada planta que había. Creo que ahí inicié mi vocación, primero amando la naturaleza y sintiéndome parte de ella y después tratando de entenderla. Uno a veces no sabe cómo expresar lo que siente, pero por suerte hay muchos autores, escritores, filósofos que a veces han dicho cosas que uno las hace propias. Así que aprovecho para agradecerles a todos los que voy a mencionar y voy a empezar justamente con Friedrich Schiller, que expresa este sentimiento infantil de unidad con la naturaleza muy hermosamente. Entonces Schiller dijo: las plantas y los animales son lo que nosotros fuimos, son lo que hemos de volver a ser. Fuimos naturaleza como ellos, y nuestra cultura debe llevarnos de vuelta a la naturaleza por vía de la razón y la libertad. Por eso ellos son, al mismo tiempo, una imagen de nuestra infancia perdida, que eternamente seguirá siendo para nosotros lo más querido, y por eso nos llenan de una cierta añoranza. También son imágenes de nuestra suprema consumación en el ideal, y por eso nos sumergen en una emoción sublime. Gracias, Schiller, impecable. Yo nací en una familia un poco rara porque mis padres tenían más de 40 cuando yo nací, mis hermanos iban a la escuela secundaria, o sea que fui un error de cálculo. El asunto es que mis padres me incorporaron a su rutina, la cual en aquellos años era ir al cine. Así que yo desde niñito iba al cine, hasta que empecé a tener conciencia y entonces las películas eran normalmente subtituladas y yo no podía leer porque obviamente no sabía. Entonces empecé a los 3 años a molestar a mi mamá: quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela. Único objetivo, aprender a leer los subtítulos para entender las películas. Finalmente lo conseguí. A finales de los 4 años, ingresar a la escuela primaria fuera de toda regla. Esto, de chico, me enseñó varias cosas que fueron importantes en mi vida. Lo primero es que se aprende por necesidad, algo que mucho después descubrí que lo dijeron los filósofos de la Grecia clásica. Esto es una realidad para mí. Lo segundo es un pensamiento un tanto temerario, pero bueno, a mí en mi vida me ayudó. Lo que nos proponemos se puede conseguir, pero la contracara de esto es que el apoyo de tu familia y entorno es indispensable, porque si bien lo conseguí, me di cuenta que si mis padres no me hubieran escuchado, no me hubieran entendido, la escuela no hubiera aceptado, la maestra me hubiera recibido, esto no hubiera sido posible. Mis padres no tuvieron educación formal, apenas primaria mi mamá, secundaria mi papá, pero fomentaron nosotros nuestra inclusión en la Universidad Nacional de Córdoba, pública y gratuita, gracias a Dios. El asunto es que yo allí estudié biología y hice mi tesina en plantas, y desde que era alumno conseguí un cargo rentado de ayudante alumno en el Museo Botánico, que cumplió 150 años el año pasado. ¿Por qué conseguí este cargo? Vale la pena recordarlo. Cuando estaba en tercer año hicimos un viaje de campo de 3 días con el profesor de la materia plantas vasculares, y entonces en esos 3 días lo impresioné al profesor con todo lo que aprendía. Así era una esponja de todo lo que enseñaba, yo lo absorbía y preguntaba algo y yo sabía, y cuando nadie sabía me preguntaba a mí. Bueno, el asunto es que después que rendí la materia,
yo no sé si es cierto o no, pero él me llamó después de 2 semanas que había rendido la materia, y me dijo, mira, por una emergencia administrativa de la facultad tenía que dar el nombre de un alumno para no perder un cargo de ayudante alumno y puse el tuyo. O sea que se estaba disculpando y me estaba diciendo que me había dado un cargo. Ese fue el inicio de lo que terminó hoy siendo, digamos así, mi lugar de trabajo de toda mi vida. Esto me hizo muchos años después encontrar esta frase del escritor Sando Maray que dice, creo que no somos nosotros los que buscamos y encontramos el trabajo, sino que es el trabajo el que nos busca y nos encuentra. Y lo máximo que podemos hacer es no salir huyendo. Unas palabras en relación al arte. Esta es mi hermana que falleció el año pasado, no de COVID, y por suerte este es su último libro de poesía que publicó el año pasado antes de fallecer. Ella era artista plástica y era poeta. El asunto es que desde niño me acerqué al mundo sensible del arte, que no tengo dudas que te hace mejor persona y que también te hace mejor científico. Como lo dijo Edward Wilson, que fue justamente uno de los difusores de la palabra biodiversidad. Dijo Wilson, la ciencia necesita de la intuición y del poder metafórico de las artes, y las artes de la sangre fresca de la ciencia. Y esta frase es del biólogo y pintor de Buenos Aires, Pablo Lapadula, esa es una obra suya, que dice, el intento de que la naturaleza hable a partir de la emoción, la empatía y el amor es una perspectiva que devuelve al campo científico una recalibración de su lugar y vuelve a plantear los posibles abordajes de la ciencia. Como decía Mariana, yo fui profesor de introducción a la biología, no enseñé botánica por esas cosas de la vida, pero uno enseña sin querer. El asunto es que mi objetivo como docente fue enseñar el amor por la naturaleza. Como diría Borges, lo único que puede hacer un profesor es despertar el amor por lo que enseña. En ese sentido, yo obviamente daba clases en un anfiteatro, que es lo normal, pero esto no es suficiente. Así que religiosamente todos los años iba en un campamento a la laguna de Mar Chiquita, donde hacíamos caminatas y observaciones de vegetación, de aves, compartíamos un fogón y un atardecer. Creo que esos eventos son significativos en la vida de un estudiante y no debemos dejar de hacer estos viajes de campo porque son, me parece que fundamentales. En este sentido, por ejemplo, esta frase del ingeniero forestal Baba Dioum, que pronunció alguna vez en un congreso de la IUCN, dijo, al final, solo conservaremos lo que amamos y solo amaremos lo que entendamos y solo entenderemos lo que nos hayan enseñado. Fíjense los verbos que estamos usando, ¿no? Conservar, amar, entender, enseñar. Voy con una frase de Borges sobre el maestro, que dice, maestro no es el que enseña cosas o el que se aplica a la tarea de enseñar cosas, porque una enciclopedia en tal caso sería mejor maestro que un hombre o una mujer. Maestro es quien enseña una manera de tratar con las cosas. Cada maestro es nada menos que un estado vital, una manera de enfrentarse con el incesante universo. Esta es de Max Weber en un libro que se llama La ciencia como vocación. Y dice, la primera tarea de un profesor es la de enseñar a sus alumnos a aceptar los hechos incómodos. Quiero decir, aquellos hechos que resultan incómodos para la corriente de opinión que esos alumnos comparten. Y para todas las corrientes de opinión, incluida la mía propia, existen hechos incómodos. Y termino con una en relación al aprender, de Pascal Quignard,
que escribió: aprender era un placer inmenso. Aprender equivalía a nacer. Se tenga la edad que se tenga, el cuerpo experimenta entonces una especie de expansión. El universo se dilata. De pronto se abre una puerta donde no había puerta alguna y el cuerpo se abre por esa misma puerta. Apasionarse por lo que es otro, amar, aprender, es lo mismo. Ojalá pudiéramos conseguir esto. Próxima palabra clave, Lycium, un género de solanáceas que, bueno, tiene una interesante morfología floral, como ustedes pueden ver, y de fruto. Es un género que es cosmopolita, aunque todos los mapas de distribución son ficticios porque uno pinta cualquier cosa que puede y siempre están mal hechos, pero bueno, es cosmopolita, como pueden ver levemente en este mapa. Yo decidí hacer mi tesis en este género porque Argentina es uno de sus centros de diversificación y me pareció lógico que un argentino lo estudiara y además iba a tener especies en todas las provincias y muchas por cada una de las provincias. El asunto es que si bien las flores y los frutos son más o menos interesantes, el aspecto de estas plantas, bueno, es esto que están viendo. Son arbustos pinchudos, difíciles de hacer ejemplares, muy parecidos unos a otros, o sea que hay que tener un poco de voluntad para estudiarlos. El asunto es que toda mi vida, sobre todo al principio, me sentí como acosado por tus parientes, tus amigas, tus amigos, que te preguntan, ¿y para qué sirve el arbusto que vos estudias? ¿Para qué sirve? Y bueno, vos decís, y bueno, crecen en ambientes áridos, semiáridos, y son palatables, y bueno, no sabés cuál es la importancia o la utilidad que le podés explicar a la gente para que entienda por qué perdés, entre comillas, tanto tiempo dedicado a estudiar unas plantas. Siempre me mortificó esa pregunta porque es algo que indefectivamente me lo han hecho. Hasta que un día, ante esta pregunta, le dije a mi interlocutor, que no me acuerdo quién era, ¿y vos? ¿Para qué servís? Ah, qué suerte. Ante el silencio, yo dije, no tengo que contestar más ninguna pregunta de que para qué sirve el arbusto o para qué sirve. Esto me sirvió de ahí en adelante para contestar muchas cosas. Lo que sucede es que tenemos inmerso adentro nuestro esa lógica de mercado, esa lógica de utilidad, de que todo sirve para algo. Y sobre todo la naturaleza. Pero como dijo el filósofo hindú Krishnamurti, miren qué bien que lo dice, la mayoría no estamos atentos a nuestra relación con la naturaleza. Cuando miramos un árbol, lo vemos desde el punto de vista de su utilidad, cómo aprovechar su sombra o utilizar su madera. Hacemos lo mismo con la tierra y sus productos. No sentimos amor por la tierra. Si la amáramos, seríamos cuidadosos con las cosas de la tierra. Hemos perdido ese sentido de ternura, de sensibilidad. Tan solo si reconsideramos esto, podemos comprender la relación. Esa sensibilidad solo surge cuando el aspecto utilitario termina. Entonces, dejaremos de dividir la tierra, dejaremos de decir que la tierra es suya o mía. Mi tesis, bueno, fue bastante larga porque estudié las especies sudamericanas de Lycium en distintos aspectos, taxonómicos, genéticos, morfológicos, etc. La parte más sustancial la publiqué en el boletín de la Academia Nacional de Ciencias, que está justamente en Córdoba, fundada por Sarmiento. Esto no es el Proceedings of the National Academy of Sciences, es una revista no indexada, publicar ahí es nada, pero no es ni era fácil publicar un trabajo de prácticamente 200 páginas impresas
Y en ese momento me pareció que lo lógico era publicarlo en castellano, porque si acá tenemos la mayor diversidad, una de las mayores centros de diversidad y además crecen en toda Sudamérica, me parecía lógico que sea en castellano porque los usuarios naturales serían de esta región. Esto no quiere decir de que no haya publicado en inglés, hasta incluso el año pasado, como pueden ver en la revista Taxon. Uno tiene que saber dónde publicar, qué tema y en qué idioma. Me parece que sí, hay que seguir con la corriente de lo que dicen los evaluadores, pero no necesariamente. Uno tiene que ser su propio evaluador y saber qué publica, dónde. Quiero contarles una pequeña historia que tiene que ver con mi tesis y con la única especie nueva que pude nombrar. Sucede que este género había sido muy estudiado por otros investigadores y había, vamos a decir sinceramente, un abuso de nombres disponibles, de sinónimos, en fin, cantidades industriales. Fue un trabajo horrible desde ese punto de vista. El asunto es que mi director de tesis, Armando Unziker, antes de que yo rinda la tesis, me trae un ejemplar como este, bastante feo, son todos más o menos iguales, y me dice, che, mira, esto me parece que es Lycium. El ejemplar tenía solo frutos. Así que yo lo miré muy rápidamente y en un labelo escribí, no es Lycium, firmado encima. Y se lo devuelvo. Bueno, él lo puso ahí en un armario y ahí quedó. Yo rendí mi tesis con ninguna especie nueva porque, como les digo, todos los nombres sobraban. Y a los meses vuelve con este ejemplar. Y me dice, che, vos decís que no es, pero yo no sé dónde ponerlo. Bueno, entonces ahí ya, por decirlo así, me lo tomé más a pecho. Hice cortes por hoja, hice cortes por tallo. Miré bien el fruto. Entonces volví y le dije, mira, sí, puede ser Lycium. Pero si es Lycium, es una especie nueva, porque es un fruto rarísimo que yo nunca vi. Ahora no tengo frutos, entonces hay que buscar. Bueno, hay que esperar el verano, fui a las Lomitas en Formosa, ahí están viendo el mapa. En ómnibus fui aquella vez. Encontré la planta con mala suerte, con frutos. Volví con la cola entre las patas, tuve que esperar un año, volver a las Lomitas, encontrar las flores y confirmar la hipótesis de que efectivamente es una especie nueva. Yo creí necesario dedicársela a Armando Unziker porque si no fuera por su buen ojo y por su insistencia, tal vez esa especie que todavía estaría sin nombrar. El asunto es que ya había un Lycium unzikeri que era un sinónimo, así que tuve que inventar con sus iniciales ATH y lo llamé Lycium atium. Habrá que ir a ver las observaciones de cuando lo describí, pero me quedo tranquilo espiritualmente porque se lo dediqué a él. Esto siempre me llamó la atención porque uno dice, ¿cómo una especie endémica de ahí? Había 2 o 3 ejemplares de las Lomitas y nada más. O sea, tan cerca de Paraguay, de Chaco, ¿cómo puede ser? Pero bueno, así es la historia que uno tenía. Hasta casi 30 años después, justamente en el boletín de nuestra SAB, se publicó este trabajo donde se lo encontró en Santiago del Estero. Entonces, esto quiere decir que, bueno, son los datos que tenemos, por lo menos no es endémica de Formosa y vaya a uno a saber dónde crece porque, como vuelvo a decir, estos son los datos que tenemos. Esto es lamentablemente lo que pasa con los seres vivos, no solamente con las plantas, sino con cualquier grupo que estemos trabajando. Dependemos de la información que está en unos números reducidos de ejemplares de herbario, en este caso, en instituciones reconocidas. Hacen falta más ejemplares, hacen falta fortalecer los herbarios y todos sabemos que es una situación que no ocurre. Lo mismo que tener dinero para hacer colecciones masales, de ir a lugares que poco explorados y juntar lo que haya. Lamentablemente esto es así y la palabra historia natural hoy puede ser prácticamente que todos estos seres que están en los herbarios son restos de plantas que estaban en lugares que eran naturales y que hoy están
ocupados por actividades humanas. Lamentablemente, la mayoría de las veces es así. Próxima palabra clave, islas oceánicas. Las islas oceánicas son, ustedes saben, aquellas islas que se formaron por erupciones volcánicas, o sea que nunca estuvieron conectadas con el continente, de tal modo que son laboratorios naturales porque podemos definir una línea de tiempo del arribo de la biota y que inicia así un camino evolutivo. En el año 88, con una beca de CONICET, estuve trabajando en Estados Unidos con Greg Anderson y a raíz de esa conexión, después hice varias expediciones a 2 archipiélagos de islas oceánicas. Esta que están viendo es una foto que tomé de la isla Santa Clara, que es la más pequeña ahí la ven, Santa Clara, de las islas Juan Fernández, que pertenecen a Chile, y también el otro archipiélago en el que trabajé es las Islas Canarias, que si bien están al lado de África, pertenecen a España. Las islas oceánicas, bueno, trabajar ahí es un gusto porque uno piensa que son pocos los científicos que han estado allí trabajando. Además te encontrás con notables endemismos, con plantas rarísimas y podés hacer estudios que son significativos porque ves la diferencia con los parientes, la divergencia con los parientes cercanos, la reproducción exitosa luego de dispersión a largas distancias, los cambios que pudieran haber habido en sistemas reproductivos y en mecanismos de polinización, y por supuesto en procesos recientes de especiación. Y desde luego que todos estos conocimientos se aplican también a los continentes debido a la fragmentación enorme que estamos provocando, de tal modo que cada uno de los fragmentos se comporta en alguna medida como si fuera una isla, ¿no es cierto? También culminamos con este trabajo publicado por todo el equipo, que es un libro sobre la evolución, la biogeografía y la conservación de la flora de la Juan Fernández en este caso. Este trabajo en las islas oceánicas me puso en contacto, en primer lugar, con la extinción. Porque, viste, todos hablamos de que se están extinguiendo las especies, estamos en la 6ª extinción, pero en general no tenemos datos concretos de especies extintas, o si los tenemos son así en lugares que vos nunca estuviste. Estando en las Islas Juan Fernández, les voy a contar 2 casos con los cuales me encontré. El primero es una especie de sándalo endémico de las Islas Juan Fernández que se llamaba Santalum fernandesianum. Lo notable de esto es que los sándalos son asiáticos, entonces imagínense la dispersión que han tenido que tener para llegar a las Islas Juan Fernández. O sea, llegó alguna vez, ¿no es cierto?, un propágulo, se diferenció una nueva especie que es un sándalo, que por supuesto tiene madera interesante, perfumada, dura, etc. Y como ven en esa foto, se ve el último ejemplar de este árbol totalmente achurado con una pequeña ramita y un ejemplar de herbario que hizo el botánico sueco Skogsberg. El último árbol lo vio en 1908 y publicó este trabajo en una revista científica botánica en 1910, del cual le voy a leer un fragmento. Dijo Skogsberg: con respeto religioso observamos al viejo árbol, tocamos su tronco y sus ramas, sus hojas firmes, verde oscuras. No es una persona, es una especie que está muriendo. Ya no puede durar mucho más. Solo le queda una pequeña rama verde. Las otras están secas y muertas. Cortamos un pedazo de la característica madera, roja y fuertemente aromática para llevar con nosotros. Fotografiamos el árbol y tomamos notas de su ubicación y luego nos despedimos. Si el destino me trajera por aquí una vez más, ya no podré ver el sándalo. Ya estará muerto hace mucho tiempo y su tronco convertido en curiosidades que los turistas dispersan por los continentes. Realmente conmovedor
un párrafo de este tipo en una revista científica, tan distinto a nuestros papers de hoy, en los cuales yo creo que ni siquiera nos atrevemos a usar un sustantivo, un adjetivo. El otro ejemplo es Robinsonia berteroi, un género y especie endémico también de la Juan Fernández. Esta es una foto que yo tomé en los 90. Los guardaparques nos acompañaban a un bosquecito y nos mostraban el último ejemplar de esta especie. Se trata de un género dioico, este era un ejemplar estaminado. Después me enteré en mayo del 2004 que había muerto como resultado del anillado de la corteza por ratas. Me enteré por el sitio web de la CONAF, la Corporación Nacional Forestal de Chile. Era obvio que esto iba a ocurrir en algún momento, pero por lo menos en este caso tenemos registrado este hecho, ¿no es cierto? ¿Cuántas especies estamos perdiendo de distintos tipos de seres vivos y ni siquiera somos conscientes que lo estamos haciendo? Bueno, en estas islas también, bueno, me he encontrado con plantas increíbles. Voy a mencionarles dos, una de cada archipiélago. Y voy a empezar con una de las Islas Juan Fernández. Este es un video en VHS, por eso se ve medio nublado, pero tienen una idea de lo que es estar en la isla. Y esta que estamos viendo es la planta de la que voy a hablar, la Lactoria fernandesiana. Nada para perder el poncho. Bueno, lo muestro justamente para que vean que es una plantuchi cualquiera, o sea, ahí la ven en la foto, digamos así, nada, es un yuyito, pobrecito, pero sin embargo tiene una historia que es apasionante. Uno tiene que saber la historia para estar frente a esta planta y emocionarse. El asunto es que la isla esta tiene 4 millones de años, vive en solo una de las 3 islas de la Juan Fernández. Y de acuerdo a su morfología es una planta muy ancestral, está dentro de las angiospermas basales, que también se las conoce como paleohierbas. Tiene flores muy chiquitas, verdes, bastante insignificantes. Las flores son trímeras, como pueden ver, algo que es propio de las monocotiledonias, siendo una dicotiledonia. El asunto es que esto es un género endémico de una especie endémica, y si bien las moléculas hoy dicen que es una aristoloquiaceae, hay algunos autores que las consideran que es también una familia endémica. Pero de todas maneras, era algo como incoherente. ¿Cómo puede ser que una isla que tiene 4 millones albergue a un ser que tiene teóricamente 69 millones de años? El asunto es que posteriormente se encontró polen fósil principalmente en Gondwana, en Sudáfrica, en Argentina. Entonces, lo que hoy decimos es que esto es un relicto, es una especie que habría vivido en una amplia zona de la Tierra y por algún destino llegó a estar en la isla Juan Fernández y solo sobrevive ahí. Si ustedes me permiten, es un milagro que esta especie esté viva. Entonces, cuando vos sabés esto y vas y la tocas, sentís como un cosquilleo. Hay que saber toda esta historia para entenderlo. Para que se den una idea, sería como si una población de alguna especie de dinosaurio hubiese quedado viva en alguna isla remota de nuestro planeta. ¿Cuántos documentales habrían hecho al respecto? Pero como es una planta, olvidémoslo. También quiero decir que estos trabajos que hice en esta planta, justamente por esa posición importante que tiene en la evolución de las plantas con flores, fue muy citado, lo cual te aumenta ese índice H del cual ya vamos a hablar.
pero es una casualidad que fui a esa isla, estudié esto, entonces sos más citado. No porque sea mejor o peor, sino porque ese ser es muy necesario para entender la evolución de las plantas. La otra que quiero mostrarles de las Islas Canarias es el famoso árbol del dragón o árbol de drago también. Prefiero mostrarles esta guatinta de alrededor de 1819 porque es algo así fantasmagórica esta planta. Viven hasta 800 años, tienen hasta 16 metros de altura, son unas monocotiledonias emblemáticas por estas características tan inusuales. Este es un daguerrotipo de principios del siglo XX y por supuesto les voy a mostrar una foto actual donde se ve ahí comparada la persona. Pero nada de esto les dice nada. Tienen que estar abajo de esta planta y mirar hacia arriba para ver esa cúpula de suerte de brazos extendidos con esos pequeños fuegos artificiales verdes que explotan. Es algo impresionante. Si alguna vez alguno escucha esto y la ve en vivo, se va a acordar de mis palabras, pero la foto no dice mucho. De todas maneras, estar en contacto con estas plantas inusuales de las islas me hizo reflexionar que este sentimiento debemos sentir por todos los seres vivos del planeta. Son todos, como decíamos, ni más ni menos, son diferentes y todos merecen vivir. Entonces, esa pérdida que estamos provocando a costa nuestra, digamos así, es algo en una medida imperdonable. Unas palabritas en relación a la ciencia, quiero decirles. Este es el físico Marcelo Gleiser que dijo algo que es muy simple, ¿no es cierto? En ciencia, lo importante es saber preguntar, no responder. Si uno inicia una indagación tonta, la respuesta también lo será. Si la pregunta es inteligente, el resultado será siempre bueno. La respuesta viene con trabajo, la pregunta con inspiración. Esto es una frase célebre que hay que tenerla en el escritorio y rezarla todos los días. No es lo mismo hacer ciencia en Argentina que en Uganda o en China o en Estados Unidos. Así que cada país tiene sus particularidades. En ese sentido, quiero hacer propias las palabras de Oscar Barsaski, que en algún momento escribió en relación a nosotros. Es natural, pues, que todo aspirante a científico, se está refiriendo en Argentina, mire con reverencia a una Meca del norte, los Estados Unidos, Europa. Crea que cualquier dirección que allí se indique es progresista y única. Acuda a sus templos a perfeccionarse y, una vez recibido su espaldarazo, mantenga a su regreso, si regresa, un vínculo más fuerte con ella que con su medio social. Elija alguno de los temas allí en boga y crea que eso es libertad de investigación. Como algunos creen que poder elegir entre media docena de diarios es libertad de prensa. Se pasó Barsaski. Quiero decir también algunas palabritas sobre esto que es, digamos así, nuestro suplicio, los índices, los rankings y toda la historia. Las revistas tienen índices, los países tienen las instituciones, hasta las personas, ¿no es cierto? Ya sabemos que hoy somos un número, el famoso índice H, que es como decir, ¿qué precio tenés? ¿Cuánto vales? Volvemos a la misma lógica de mercado. Entonces, es en el baile en el que estamos bailando, pero para poner algún ejemplo concreto, voy a hablar del boletín, que como decía Mariana, bueno, lo he dirigido por prácticamente 20 años y por suerte lo he hecho indexar en la mayoría de todas las bases que se ocupan de eso, en muchas de las cuales no estábamos. Cuando yo empecé en el año 2000, la base de datos en la que había que estar era el que entonces se llamaba el EASY, que bueno, hoy tiene otro nombre, pero bueno, para resumirlo es la Web of Science. Entonces,
En CONICET y en las universidades se valoraba que la revista esté en este ISI. Bueno, creer o reventar, después de un esfuerzo enorme, conseguimos que entrara en el ISI. Yo mismo me decía, pero esto es un absurdo. O sea, todos esos evaluadores que hasta hace un momento decían, esta es una revista horriblemente de cuarta, ahora van a decir, sí, ahora vale porque entró en el ISI. Pero no tuve mucho tiempo de amargarme porque al poco tiempo el ISI dejó de estar de moda. Entonces lo que está de moda ahora es el Simago. Entonces ahora tenés que estar en Simago, que por suerte estamos en Simago, también lo conseguimos, pero tenés que ser Q1, entonces ahora estamos en Q3. En fin, es una carrera contra la nada, o sea, los molinos de viento. Esto es algo que en una dimensión no tiene sentido. Si ustedes quieren que les diga un par de cosas, se las voy a decir y si no quieren, me las van a escuchar igual. Un país que se precie de tener ciencia tiene que tener una revista en la que publique cada una digamos así, de las ciencias. Entonces, si tenemos una Sociedad Argentina de Botánica, es el mejor lugar para que nuestros investigadores publiquen botánica. Eso debería ser una política de Estado. Es como sentirse orgulloso de tener una revista y de publicar ahí. Pero ¿qué hacen nuestros evaluadores? Fomentan que publiquemos afuera y encima en inglés. No es que el inglés esté mal, pero como dije cuando hablé de la taxonomía de Elysium, hay cosas que hay que publicarlas en castellano. Entonces miremos qué se publica, no dónde se publica. Pero eso es una tarea que es ímproba. La otra es que el conocimiento debería ser libre. ¿Cómo puede ser que hoy hay grandes empresas que son emporios económicos, que son los que digitan las mejores revistas del mundo, en la cual encima tenemos que pagar para publicar? Es un absurdo, pero es más absurdo que nuestros evaluadores nos aplaudan cuando nosotros publicamos en esa, cuando nuestros propios colegas y a veces nosotros mismos tenemos que pagar para poder ver nuestros trabajos. No tiene el más mínimo sentido, si ustedes me permiten, pero cambiar esta mentalidad es difícil. Yo, digamos así, cierro este capítulo diciendo dos cosas. Primero, publiquen en el boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, porque esa es la única manera de seguirlo sosteniendo y hacerlo valer. Y si no publican en el boletín, y bueno, cuando publican en otro lugar, citen algún trabajo del boletín, porque entonces eso contribuye a aumentar este índice. Pero lo que importa es que uno tiene que darle el valor al trabajo. Entonces uno sabe lo que vale, uno sabe todo el esfuerzo, las dificultades o los éxitos y los fracasos. Todo eso no se va a resumir en un índice H. Es casi una vergüenza de que toda la vida de una persona sea resumida en un 7. Ay, pobre, tiene 7. O en un 42. Ah, qué genio, tiene 42. Mejor no hablo más. Ya para ir cerrando, esta palabra, no sé si la conocen, pero es un antiguo símbolo, viene de Egipto, se llama Uroboros o Auroboros, es una serpiente que se muerde la cola o un dragón que se muerde la cola, hablando del ciclo eterno de las cosas, ¿no? Del comienzo y el final que se unen. Como dijo el poeta Eliot, lo que llamamos comienzo es a menudo el final. Y llegar a un final es llegar al comienzo. El final es de donde comenzamos. Esto viene a cuento por dos cosas. La primera es cosas que de la vida que uno dice, no puede ser. Bueno, yo me recibí en el 76 y en el 77 las primeras jornadas argentinas de botánica a las que asistí fueron en Paraná. Este es el libro de resúmenes que tenía unos poquitos trabajos y el libro estaba escrito en máquina de escribir. Y si no me equivoco, esa foto creo que es un ceibo. Bueno, y estas son las 38 jornadas que también tienen un ceibo y también en una medida son en Paraná, aunque cada uno de nosotros esté en nuestra casa.
¿Cómo veo esto? Y bueno, este es el cierre de mi carrera en este sentido. Ya me acabo de jubilar y no creo que vuelva a unas jornadas argentinas de botánica, porque también uno tiene que prepararse para esta etapa de la vida, y creo que este honor que me están dispensando hoy ya es suficiente como para cerrar hermosamente, digamos así, mi relación con la jornada, digamos, en particular. La otra cuestión es que cuando yo empecé en el 76, cuando entré en el Museo Botánico, estaban todos atareados produciendo la flora fanerogámica de Argentina Central, que era la flora de la provincia de Córdoba más un cuadrado con un pequeño segmento de las provincias aledañas. Bueno, trabajamos enormemente en eso, todo quedó en esos ficheros colgantes, todo escrito a máquina de escribir, y por supuesto quedó obsoleto porque de aquellos años nunca se publicó. ¿Por qué no se publicó? Lo único que se publicó, perdón, es esto que están viendo, que son esos 5 pequeños fascículos de Asteraceae que los publicó el doctor Luis Ariza Espinal, que también desgraciadamente falleció recientemente. El asunto es que, bueno, habría que preguntar a los responsables por qué no se publicó, pero todos sabemos que las floras no son consideradas trabajos científicos. Entonces, los consideran un mero copy-paste, ¿no es cierto? Entonces, sí, había que dedicarse a publicar monografía, publicar en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podríamos haber hecho las dos cosas. El asunto es que ahora que acabo de jubilarme, no puedo dejar de hacer esto. En este caso vamos a publicar con otros colegas la flora de la provincia de Córdoba, no esa flora del centro de Argentina. Y este sería un ejemplo de lo que estamos haciendo. Pensamos publicar 3 libros todos juntos al mismo tiempo, en el cual cada especie tiene una hoja, como esta que les estoy mostrando. Me parece casi una vergüenza que en una provincia que tiene botánicos por 150 años, que están estudiando nuestra vegetación, que han colectado plantas y han publicado cantidades de trabajo, no lo hagamos. Así que bueno, este será también, digamos así, tal vez mi último trabajo. Bueno, y para terminar, aunque no quiero predicar y no quiero que parezca una prédica, pero sí como un naturalista ve el mundo en el que estamos y cómo lo ve a futuro. Creo que estamos en una visión antropocéntrica, ¿no es cierto?, de la tierra y de la vida, que puede estar representada hermosamente por esta pintura de Botticelli, en el cual lo importante son las actividades humanas y la naturaleza es una suerte de telón de fondo en la cual las mismas se desarrollan. Deberíamos pasar de esta visión a una visión que se da en llamar geocéntrica o biocéntrica, en el cual la mujer y el hombre formen parte de la naturaleza. Llevamos apenas 300.000 años como especie en la Tierra, y la paradoja de estos últimos 100 años es que hay un avance sin paralelo de la biología molecular, celular, organísmica, y al mismo tiempo grandes problemas relacionados con la desmedida expansión de la población humana, la producción de alimentos, el manejo de los recursos energéticos, la contaminación, el cambio climático, el uso intenso de la tierra y sus recursos. Todo esto en nombre de un omnipresente bienestar humano. O sea, acá lo único que importa somos nosotros. Es una época de pérdidas, ¿no es cierto? Perdemos culturas, perdemos etnia, perdemos idiomas y sabiduría popular, muchas de las cuales es muy importante en relación al uso de las plantas, ¿no es cierto? Como ustedes saben. También perdemos sabiduría evolutiva que se encuentra en los ecosistemas intactos, cada vez más manoseados. Y por supuesto estamos perdiendo la perspectiva que tenemos los naturalistas en sus análisis. En esta destrucción que tenemos de los ecosistemas, como estamos experimentando ahora, estamos cada vez más expuestos a patógenos que atraviesan las barreras de las especies, ¿no es cierto? Como esto que estamos viviendo con la pandemia.
Creo que es urgente que cada individuo contribuya a mitigar esta tendencia y tenemos que hacer acciones diarias. Son pequeñas acciones que parecen intrascendentes, pero hay que empezar uno por lo que pueda. Y por supuesto, si alguno tiene coraje, bueno, hay que hacer un poco de activismo en este sentido. Pero también necesitamos políticas gubernamentales, porque por más que nosotros hagamos un poquito, si el gobierno patea en contra, no pasa nada. Creo que todos tenemos claro que en general hay una falta de empatía y de solidaridad, al mismo tiempo que hay una enorme competitividad, individualismo y consumismo. Unas palabras del sociólogo español César Rendueles en este sentido, que son, digamos, clarísimas. El consumismo no es un deseo de adquirir cosas o de hacer ostentación de ellas, sino una forma de estar en el mundo. Somos consumistas porque solo somos capaces de autointerpretarnos a través de alguno de los aspectos de la compra y la venta. Nuestra comprensión granular de la vida social es un subproducto de la infiltración del mercado en nuestros músculos y en nuestras mentes. Sin palabras. Yo creo que es posible una vida más altruista y menos materialista, sin desigualdades ambientales, sociales, políticas y culturales, sobria en la extracción de recursos naturales. Desde luego que los jóvenes por un lado y los artistas por otro tienen un rol enorme en esta toma de conciencia y también en mostrar nuestra vulnerabilidad. O sea, ¿nos creemos los dueños de qué? Es impresionante. Somos vulnerables y por suerte esta pandemia nos ha puesto en ese lugar. Voy a terminar con una frase de la novela Luminosa de Mario Lebrero que, bueno, dice sintéticamente muchas cosas y espero que les llegue como me llegó a mí. Dijo Lebrero: ¿a usted nunca le pasó mirando un insecto o una flor o un árbol que por un momento se le cambiara la estructura de valores o de jerarquías? No sé cuándo habrá sido la primera vez, quizá en la infancia, pero sé que me ha sucedido varias veces. Es como si mirara el universo desde el punto de vista de la avispa, o la hormiga, o el perro, o la flor, y lo encontrara más válido que desde mi propio punto de vista. De pronto, pierden sentido la civilización, la historia, el automóvil, la lata de cerveza, el vecino, el pensamiento, la palabra, el hombre mismo y su lugar en el vértice de la pirámide de los seres vivos. Toda forma de vida se me hace en ese momento equivalente y lo inanimado deja de serlo y no hay lugar para una no vida. Bueno, muchas gracias por la atención y muchas gracias a todas estas instituciones por el apoyo que han tenido para con mis investigaciones a lo largo de mi vida. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, gracias. Estamos con un chat que explota de comentarios. ¡Explota! Bueno. Hay preguntas, pero más que preguntas, hay comentarios. Voy a leer algunos, pero... Mejor que sean comentarios. Son tantos, o sea, fuiste un suceso. ¿Sí? No. Por ejemplo, Rocío de Ana nos dice, es la charla perfecta para despertar temprano, con 18 me gusta. Oh. Diego coincide. Después tenemos, bueno, muy poético, las plantas despiertan ese sentimiento. Mónica nos dice, muy inspiradora la charla, doctor Bernardelo. Totalmente de acuerdo con Gabriel. Todos están de acuerdo con vos, Gabriel. Bueno, nos dice Aníbal. Bravo, Gabriel, te dice Sebastián Teller desde el otro lado de la cordillera. Gracias por esta reflexión, Alejandro. Suyama, totalmente de acuerdo.
todos te aplauden, se tenía que decir y se dijo, creo que eso fue en relación a cuando hablaste de los factores de impacto. Eso mismo, publicar en Argentina y en español, muchos de acuerdo en esto, y esto está muy bueno porque estamos en un lugar en donde estas cosas se tienen que debatir. Y me parece muy, muy, muy interesante el apoyo que están teniendo tus palabras. Aplaudo las palabras de Bernardelo respecto a su opinión de las publicaciones, principalmente a los evaluadores, dice Marina. Bueno, aplausos. Azul Acuña dice, con compañeros traemos el debate, esos temas en clase. Eso es muy bueno. Y es una lástima cuando los mismos docentes creen importante enseñarnos que es más importante dónde publicamos que lo que publicamos en sí. Tal cual. Fabricio nos dice, creo que la importancia de la revista depende del tipo de trabajo y de la relevancia para la región. ¿Sí? Gabriel. Y acá te dice otra vez nuestro amigo Sebastián del Chile. Gabriel, uno nunca se jubila de botánico, te jubilás de funcionario, no de naturalista. Coincido, dice Belu. Y Adri Pérez dice totalmente de acuerdo, no te vamos a dejar jubilar, evidentemente. Siempre es un placer escucharlo, palabras sin desperdicio. En todo caso, tampoco lo dejaremos ir, también dice Rocío. Absolutamente necesaria esa flora, cuando hablabas de la flora dice Aníbal. La primavera de Botticelli, Mariela, que se quedó encantada con la primavera de Botticelli. Azul Acuña, que también nos dice, es muy triste cuando las unidades académicas se llama revista de impacto a revistas que tienen poco impacto en la vida de los argentinos, ni decir en comunidades de pueblos originarios. Tal cual, sí. Muchísimas gracias, Gabriel, por tus palabras. Buenos días, gracias por participar. Sos muy groso, Gabriel, dice Noelia Cofre. Fuiste el profesor indispensable del primer año de la carrera de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, con lo cual coincido, ¿sí? Cuando todos los estudiantes te necesitamos para seguir adelante, para enfrentar semejante carrera. Gracias por tus conocimientos y tus transmitires. Excelente, Gabriel Bernardelo, muchas gracias por tus hermosas palabras, un placer escucharlo, profesor Gabriel, muy linda charla para reflexionar, excelente presentación, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por todas tus reflexiones, dice Alicia, es muy necesario escucharte, bellísimas palabras, hermosa charla, Aníbal Primna aplaude. Tamara Pastori, después de leer tanto su obra, ella es de Brasil, conocí a Bernardelo en persona en 2016 en el Museo de Córdoba. Es una persona extraordinaria. Me ha encantado la conferencia de hoy. Un saludo desde Porto Alegre, Brasil. Bienvenida, Tamara. Ahí te respondo el mensaje privado que me mandaste, Tamara. Azul, excelente cita del hebrero y muy valiosas reflexiones. Ay, sí. Otra vez, Sebastián, clap, clap, clap. Excelente charla. Aplaudiría en mi pieza, pero voy a despertar a mis viejos, pone una. Emilia, gracias a vos por esta charla tan hermosa, excelente charla, un placer y un lujo como siempre, Gabriel, excelente. Agostina Sazone también aplaude, muchas gracias por este discurso, aplausos, corazones, besos, muchas gracias, hermoso discurso, y siguen, gracias Gabriel por tu inspirada locución, perdón si me olvido de alguno, pero son millones, muchas gracias doctor Gabriel Bernardelo, imponente, pone Felipe Lezama, qué placer, felicitaciones, grandioso Bernardelo, muy buena, brillante, ¿te das cuenta? Felicitaciones, Gabriel, emocionante charla, dice Liliana Catinas. Esmeralda, ahí iba a decir Esmeralda Mite, pero no, Esmeralda, viste que está de moda ahora. Aplausos de pie, te dice Karina. Javiera, qué hermosa presentación, qué hermosa charla, muchas gracias. Fue muy emotivo tu discurso. Gracias por tantos años de entrega a la ciencia. Excelente presentación, doctor Bernardelo, dice Miriam Peichotto. Josefina Bodnar, la ubicamos a Josefina. Sí. También aplaude. Antonio Ojera, gracias, excelente. Antonio Ojero, perdón. Saludos desde Paraguay, dice Rosita Deje, no la Rosa. Cecilia Trujillo también te aplaude, felicitaciones, que se multipliquen los botánicos con sentimientos, además de conocimientos, dice Marene. Adhiero a ese. Muy cierto. Sí. Que se multiplique el sentimiento con la ecuación del amor, esta que hoy me pintó la física cuántica. Hermosa charla de una brillante y cálida persona. Eugenia Brentasi, hermosa charla para compartir con todos los alumnos. Va a quedar grabada esta charla, les aviso a todos. Excelente, qué hermoso mensaje, dice Silvia. Me hace sentir como cuando escuchaba al ingeniero Muñoz y deseaba alguna vez sentir semejante pasión por la naturaleza, dice Silvia Ledesma. Azul vuelve a decir publicar en traducir al guaraní también y otras lenguas originarias. Sí.
Aníbal dice, sí, che, los botánicos nunca nos jubilamos, solo dejamos de ir a nuestra oficina. Silvana Gauto, acertada cada palabra, inspiradoras. Gracias, Gabriel. Saludos desde Corrientes Capital. Patricia Perelman dice, hace años que no te veía, Gabriel. Qué alegre escucharte y verte. Y buen comienzo en esta nueva etapa. Excelente, dice Marita. Luisito Wackley dice, felicitaciones, Gabriel, y por casualidad de la virtualidad también te felicita el albañil que está haciendo un trabajito en casa. Y te escuchó del principio al fin. Qué bueno, eso me encantó. Saludos al albañil, Luis. Hermosa charla, gracias, dice Noelia. Walter, felicitaciones, Gabriel, excelente disertación. Gracias por invitarnos a todas estas reflexiones. Te deseo los mejores momentos para esta nueva etapa, Alejandrina, Miriam. Por favor, muy buena reflexión sobre las publicaciones, dice Miriam Peichotto. Bueno, esto de las reflexiones sobre las publicaciones, espero que nos quede a todos en la mente y que realmente podamos generar cambios, ¿no? Más que nada para los que seguramente aquí adentro están dentro de, ahí paso el chivo, ¿no? Porque están dentro de las comisiones evaluadoras del CONICET y de las universidades. Estos temas hay que discutirlos y hay que llevarlos a los lugares de decisión para que realmente las cosas cambien. Gabrielito Rúa, acá nos dice excelente charla como siempre, muchas cosas para pensar y para debatir, aunque después la rutina nos lleva por otros caminos y parece que a la hora de tomar decisiones estas cosas no pesan, ni siquiera entre nuestros colegas. Pero fíjate, Gabriel, que evidentemente sí pesan, así que creo que somos una masa crítica, por lo menos todos los que estamos acá comentando, y bueno, los cambios empiezan de esta manera. Yo meto bocadillos, perdón. Iris Peralta, felicitaciones, Gabriel, los mejores deseos. José Pensiero, siempre originales las conferencias de Gabriel. Fuerte abrazo. Carlos Villamil, gracias, Gabriel. Y bienvenidos al clan de los jubilados, dice. Hay mucho que hacer. ¿Ven lo que les digo? Que aunque estemos lejos, estamos cerca. Azul, gracias a vos también, Mariana. Gracias. Excelente presentadora y relatora. Bueno, gracias. Voy a hacerme youtuber. Gracias, Azul. Ana María González, nuestra Anita. Gracias, Gabriel, por todo y por la confianza puesta en mí para continuar la tarea del boletín. Anita, sos grosa. Te lo decimos desde acá también. Sin palabras, maravilloso. Miriam, Adri Pérez. Muy bien, Mariana. Bueno, gracias. Un genio, profe. Esta charla me trajo un montón de recuerdos de las clases de Fundamentos de la Evolución en la Universidad Nacional de Córdoba. Ay, Mariana, hace más de 25 años que estamos con eso de las publicaciones. Ojalá en algún momento ocurra. Bueno, Patricia, estas son las semillas, ¿sí?, que dan origen a los cambios. Yo siempre lo digo. Las cosas hay que debatirlas y hay que llevarlas a los lugares de decisiones. No tienen que pasar. Fíjense que aquí estamos viendo, no importa que haga 25 años, ¿sí? En algún momento lo vamos a lograr. No hay que parar. No hay que parar. Felicitaciones, Gabriel, dice Marta Bianchi. Después armamos un grupo, Patricia. Marta Bianchi, felicitaciones, Gabriel. Bravo, siempre tus palabras son magníficas desde todo punto de vista. Y ahí terminé. Y ahora voy a leer algunas de las preguntas. Bueno, evidentemente, Gabriel, no se puede aplaudir, pero yo te aplaudo en nombre de todos los que están aquí. Gracias. Muy fuerte. Y en las preguntas tenemos, las puedo ordenar desde las más populares. Estoy descubriendo cositas. Dice Agostina Sazone, nuestra ganadora del premio Parodi. Felicitaciones, Agostina. ¿Y cuál sería la solución a su entender para salir de este círculo vicioso de publicar en revistas Q1? Porque los evaluadores, comisiones, son nuestros pares. Probablemente muchos presentes acá también, ¿no? Y esto es lo que estábamos comentando recién, justamente, Agostina. Sí, es un problema, porque es un problema. Lo que yo hice, puedo decir, o sea, vamos a decir, total, no es para hacer cáscara porque no es mi estilo, pero yo llegué a ser investigador superior de CONICET, o sea que estos evaluadores que te achuran todo consideraron mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo publicaba en castellano y publicaba en inglés. Uno tiene que saber qué publica, dónde. Ahora, si quisiéramos cambiar, pero tiene que ser una política de mucha gente, que todos nosotros, en vez de publicar ese que mostré ahí, Chromosomal Evolution of the Genus Lycium, en vez de publicarlo en el Taxon, lo publico en el boletín.
en inglés. Entonces ellos van a tener que venir a leerlo acá y ese trabajo va a ser más citado y así hay que empezar el círculo vicioso. Pero ¿quién está dispuesto cuando tiene una edad en la que tiene que crecer su currículum digamos así, según este criterio, malgastar su trabajo? Es un tema, pero por lo menos deberíamos hacer uno y uno, que ya eso es algo. Y hay cosas que sí se justifica publicarlas afuera y en una revista que tenga impacto y otras que se justifica publicarlas acá. Pero tendría que ser una política que todos digamos, vamos a publicar lo mejor en nuestro país y en inglés. Bien, no sé. Dice Agustín. Hola Gabriel, ¿podrías desarrollar la idea de que el arte te hace mejor persona y especialmente mejor científico? Ay, qué pregunta más difícil, pero qué linda. Es que el arte desarrolla la sensibilidad. Uno es un ser humano y la ciencia es dura. Es 2 más 2 son 4. Por más de que la biología y la botánica no sean ciencias duras, estamos sujetos al método científico, a la estadística, esto o aquello. Entonces, la sensibilidad no se negocia. Ustedes vieron que de las distintas personas que leí, siempre había algo referido a la sensibilidad. Si perdemos la sensibilidad, estamos mal. O sea, dejamos de ser humanos para ser una máquina. Entonces, no sé, leer un poema tiene cosas que no, el problema del arte es que no se puede explicar con palabras y esa es la maravilla. La música te pone triste, te pone alegre, te eleva, ¿y qué te dijo? No lo podés explicar. Bueno, ese es el nivel al que hay que llegar. Un cuadro, bueno, nada, vos lo mirás y te produce algo. Eso es lo que hay que conseguir. Entonces, uno dice, ¿cómo lo hace? Bueno, yo en mis clases empezaba la clase y escribía una frase célebre en el pizarrón, que no tiene nada que ver con la biología, ni con la botánica, ni con nada. Una frase que tiene que ver con ser mejor persona o algo así. Entonces, cuando por ahí no la ponía, los alumnos me exigían, ¿y la frase? ¿Por qué no la pusiste? Como hice ahora, siempre pongo cuadros, pongo peliculitas, pongo cosas. O sea, hay que despertar eso primero en uno y después en el alumno. Me parece que nos hace mejor seres humanos en ese sentido de ser más sensibles, de si tenés que llorar, llorar, porque hay que sufrir también por la naturaleza. Si está todo bien, bueno, no pasa nada. No, hay que, digamos así, sollozar por lo que está haciendo la humanidad, por toda la basura que hace, por todo lo que destruís directa o indirectamente. Porque uno se cree que no hace nada. No, si haces un montón de cosas cuando pasás el listado de lo que indirectamente estás ocasionando. Entonces, esa vulnerabilidad, que también es otra palabra que me gustó usar, que somos vulnerables y entonces el arte te demuestra bastante que sos vulnerable. Y la ciencia no, la ciencia es medio milica, va, 2 más 2 son 4, esto y lo otro. No sé, es difícil decirlo, pero creo que algo debo haber contestado. El ser humano forma parte de la naturaleza, sí, las cosas que hace también forman parte. En ese caso, ¿un monocultivo es natural? Nos hicieron esta pregunta en esta clase y no supimos qué responder. Mira, no voy a contestar del monocultivo por las dudas, pero ese es el gran punto. ¿Por qué? Porque debemos existir todos, los hombres y la naturaleza. Pero en el punto en el que estamos, lo que importan son los hombres, sus problemas y además la excesiva superpoblación humana. Entonces, para que coincidan, para que las dos cosas siguen, hay que bajar a los hombres y hay que subir a la naturaleza. Entonces, chicos, basta de reproducirse. Ya tenemos demasiada gente en el mundo. Hay que parar la máquina. Por eso tengo gatos. O sea, pero el problema no es uno o el otro. Si son los dos, hay que desbalancear en ese sentido. Si vos estás vivo, necesitas comer. Entonces vamos a necesitar el cultivo. Lo del monocultivo, el policultivo, o la vaca o la no vaca, es otro tema. Acá el problema es que somos demasiados seres humanos y el planeta no da más. Che, no quiero joder, pero según mi reloj se acabó. Charla, Gabriel. Sí, ya está,
Dice Nico Vignone, excelente charla, Gabriel. Solo decir que comparto completamente tu visión respecto a publicar afuera versus en el país. Esperemos que en algún momento se revaloricen las revistas nacionales. Bueno, gracias, Gabriel. Como siempre, un gusto escucharte. Silvia Salas también. Muchas gracias, maestro. Gracias. Dice Alberto Galuzzi. Y bueno, gracias. Siendo ya las 10. Sí, basta, bueno, acá basta. también siguen los comentarios. No sé si vos me pueden mandar todos esos comentarios para que yo los tenga y después conteste. Sí. Bueno, no sé. El jefe que está atrás. Un gran maestro. No. Es que siguen porque la verdad basta. Si alguna vez mi voz deja de escucharse, piensen que el bosque habla por mí con su lenguaje de raíces. Jorge Teillier, poeta chileno. Dice. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo, en serio. No, gracias a vos, Gabriel. La verdad que fue una charla inspiradora, una excelente manera de comenzar estas 38 jornadas de botánicas con 308 espectadores. Aunque no lo viste, bueno, queda grabado. Menos mal. Ahí Gustavo De Luqui nos pregunta si queda grabado esto. Sí, Gustavo, queda grabado. Todo lo que ocurre en la jornada va a quedar grabado. Listo, gracias Agostina por responder por mí. Bueno, listo, entonces, ahora ya empezaron las sesiones. Aplaudimos las dos, Aplaudimos las dos. Gracias, Gabriel. Gracias. Totales. A todos y a todas. Chao. Chao, adiós.